Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversaremos sobre finanzas personales y para ello nos acompaña Francesca Peruache Ortiz, quien es una experta en temas financieros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primero que todo por invitarme al programa. Me parece súper chévere que hayan estos espacios para conversar acerca de las finanzas personales, ¿no? Que es un tema tan importante y creo que tan poco tratado. Bienvenida, bienvenida. Espero que te sientas muy a gusto esta tarde. Seguro que sí. Y nos acompaña también Analia Armijos, quien colabora con nosotros en la producción. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Feliz de estar aquí una vez más. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Con un manejo adecuado, la tarjeta de crédito puede convertirse en una herramienta práctica para las finanzas personales. Caso contrario, terminará siendo una pesadilla a causa de las deudas. De hecho, muchas personas se dejan llevar por diversas ofertas y compran por emociones, sin conocer realmente su situación financiera. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos sobre la cultura del compra ahora y pague después, que es el principal motivo por el cual miles de familias ecuatorianas tienen complicaciones para alcanzar sus metas financieras. Si bien existe la percepción de una crisis económica en el país, el consumo de los ecuatorianos con tarjetas de crédito refleja otro comportamiento. Según la firma Equifax, en nuestro país, 359.874 personas poseen más de 3 tarjetas de crédito. Desde tu perspectiva, ¿por qué los ecuatorianos eligen vivir endeudados? Bueno, yo pienso que los ecuatorianos no eligen vivir endeudados, sino que más bien eso es consecuencia de malos hábitos financieros, de falta de conocimiento, y se van arrastrando, están creando bolas de nieve innecesarias. O sea, justamente, por ejemplo, ahorita estamos en una época de festividades, Viernes Negro, Navidad. De muchas ofertas, de muchas mucho ofertas. Consumo. Entonces tenemos que todas las casas comerciales sacan sus planes de financiamiento, las instituciones financieras. Entonces estamos hablando que es un consumidor que no tiene cultura de ahorro, que de pronto no está informado de las ventajas y desventajas de una tarjeta de crédito. Se mete ahorita en un plan de financiamiento con meses de gracia. Empieza a pagar desde abril. 2, 3 meses de difiere gracia. a 12 meses. Eso quiere decir que para la próxima Navidad continúa endeudado. Y lo más probable es que se meta en una nueva deuda. Entonces ahí es que vamos generando deuda sobre deuda, endeudamiento, sobreendeudamiento, y se va creando esa bola de nieve. Es una situación de pronto de la que nunca sales. Es muy difícil salir de ella. Bueno, a ver, hay cosas y cosas. Tampoco quiero satanizar el uso de las tarjetas de crédito. No es completamente malo, sino que hay que aprender a usarlas, hay que manejarlas responsablemente. Yo creo que si una persona conoce las ventajas y desventajas de una tarjeta de crédito, puede tranquilamente utilizarlas como lo que son un método, una forma de pago, un método de financiamiento. Como cualquier instrumento financiero, pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. El tema es que muchas personas lo comienzan a utilizar como un dinero extra, como un sueldo adicional, y así no debería verse la tarjeta de crédito. O sea, de pronto asumimos que, tenemos $20 en efectivo en la tarjeta, en la billetera, perdón, $20 en efectivo, pero aparte tenemos $300 porque tenemos 300 cupos. Tenemos 300 adicionales. De cupo en la billetera, entonces tenemos 320 en... Y no es así. Porque las personas tienden a verlo, y bueno, también es parte del marketing que utilizan las instituciones financieras y todo este tema, ¿no? Te hacen ver, no tienes plata, no importa, utiliza la tarjeta de crédito. Y esa es como la cultura que tenemos que cambiar. La tarjeta de crédito no deja de ser una deuda. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, no quiero adquirir una nueva deuda en el banco, o no quiero pedir prestado, pero sí utilizan la tarjeta de crédito, como si no fuese lo mismo. Y es lo mismo, al final de cuentas la tarjeta de crédito sigue siendo una deuda que tú adquieres. Es una deuda cara. Es una línea de crédito. Así es. Una línea de crédito que, digamos, te da un cupo y pues tú lo usas, y si no lo usas, pues estás no incurriendo en una deuda. Pero si lo usas, y si lo usas, digamos, de manera alegre, inconsciente, te puede meter en grandes problemas. Así es, o sea, la idea es aprender a hacer un uso responsable de la tarjeta de crédito, ¿no? Saber en qué estás entrando. Por ejemplo, si aceptas una tarjeta de crédito, lo ideal es que te informes, que leas acerca de la tarjeta que estás adquiriendo, lee el contrato, averigua cuáles son tus fechas de pago, tus fechas de corte, la tasa de interés, cuál es el porcentaje mínimo que el banco va a pedirte como pago. O sea, leer las letras pequeñas del contrato también es importante, porque muchas veces las personas aceptan la tarjeta porque te hacen esas famosas llamadas de señor Gustavo, usted ha sido beneficiante de esta tarjeta, y tú le aceptas y al final no sabes en qué te estás metiendo. Claro. Hay muchas personas que tienen su tarjeta y no están seguros cuáles son sus fechas de corte, que por ejemplo la fecha de corte es uno de los datos más importantes que deberías saber de tu tarjeta de crédito, porque parte del buen uso de una tarjeta de crédito es saber cuándo son estas fechas para pagar antes de, ¿no? Porque también hablamos del consumo responsable de una tarjeta de crédito.
Porque no tiene de malo, por ejemplo, hacer un consumo con tu tarjeta y pagarla antes de la fecha de corte, así no generas intereses y ahí estás bien. Claro, y te da una serie de beneficios, te da puntos, te da Acumulas millas. millas, claro, hay otros beneficios que pueden beneficiarte. Pero el tema es que, por ejemplo, no sabes cuándo es tu fecha de corte, te pasas de esa fecha, ya comienzas a generar intereses, o empiezas a pagar el mínimo, el famoso mínimo, que eso sí es una bola de nieve de la que nunca se sale. Ese es el cáncer. Sí, eso es. Ese es el cáncer y, digamos, ahí empiezan los problemas serios. Así es. Sí, porque al final si tú estás pagando solamente el mínimo en una tarjeta de crédito, estás pagando solamente una parte de tu deuda. Lo que más estás pagando son los intereses que se generan. Porque el saldo que te quedó te genera nuevos intereses y el próximo mes pagas, lo que más terminas pagando son intereses. El capital Claro. en realidad lo que baja es muy poco. Entonces hay personas que llevan 2, 3 años pagando el mínimo y dicen, qué raro, nunca salgo de esta deuda, nunca se acaba. Bueno, es más básicamente por eso. Entonces, si vas a utilizar tarjeta de crédito, aunque no es lo recomendable, en todo caso usa el diferido, que es una deuda controlada en todo caso. Tú sabes cuánto tiempo va a ser, a una tasa de interés que ya está fijada y tú ya sabes que es por un tiempo Es determinado. una deuda planificada. Exactamente. Ok. Pese a la existencia de diversos programas de educación financiera por parte de los bancos privados del país, las cifras de endeudamiento reflejan que todavía existe una alarmante falta de cultura financiera en los ecuatorianos. Ante tal situación, ¿cómo se podría revertir la situación? Y bueno, aquí seguimos conversando. Sí, la verdad es que los datos son alarmantes. El año pasado el Banco Central del Ecuador realizó una encuesta que arrojó que 96% de la población ecuatoriana nunca había recibido algún tipo de educación financiera. Entonces vemos que hay una falta de cultura financiera y más intensificada en la población femenina. Vemos que todavía las cifras no aumentan, que la gente todavía no tiene una cultura, y yo pienso muy en lo personal que esto tiene que empezar desde temprana edad. O sea, esto tiene que empezar desde la infancia y por eso requiere una reforma total al currículum de la escuela, del bachillerato. Pero es que es súper necesario, o sea, debería ser desde los niños, que ya en la escuela, en la secundaria, ya vayan aprendiendo conceptos básicos. Conceptos básicos de qué es ahorro, qué es gasto, qué es un préstamo, si pides prestada plata hay que devolverla. Claro, las deudas hay que pagarlas, Las deudas hay que que de pagarlas. pronto algunas personas no tienen tan claro ese concepto. Así, justamente, si alguien te presta plata, devuélvele. Ajá. O, por ejemplo, conceptos de ahorro. Un niño pequeño es fácil enseñarle ahorro. Cómprale una alcancía. ¿Te quieres comprar tal juguete? Bueno, vamos a empezar a ahorrar. A los chicos ya en la secundaria se les empieza a dar la mesada, la mensualidad. Entonces decirle, bueno, tú te quieres comprar tal celular, tal cosa, bueno, vamos a empezar a ahorrar. Entonces así se va creando como esa cultura financiera. Dijiste una palabra clave, dijiste el ahorro. Ujú. Los ecuatorianos ciertamente no tenemos una cultura de ahorro muy arraigada, muy sólida. ¿Cómo fomentamos esa cultura de ahorro? Bueno, hay un concepto muy bueno desarrollado por Elizabeth Warren, que ella es una política famosa estadounidense, que ella desarrolló el concepto del 50-30-20. Okay. Esto quiere decir que del total de tus ingresos mensuales, el 50% tiene que ir a tus gastos básicos, es decir, luz, agua, teléfono, alimentos. El 20% debería ir a tus ahorros y el 30% a tus gastos flexibles. Entonces nosotros tenemos una tendencia que primero gastamos y lo que nos sobre lo ahorramos, cuando debería ser al revés. Siempre el ahorro es una prioridad. Entonces, si tú ya tienes fijado que el 20%, por ejemplo, de tus ingresos van a ir destinados al ahorro, el momento que tú recibas ese ingreso, es lo primero que debes hacer, separar ese ahorro. Entonces, hay varias maneras, hay muchas personas que dicen, no, es que se me hace muy difícil ahorrar, no lo consigo, no sé cómo hacerlo. Bueno, consejo número 1, mantener una cuenta de ahorro separada a la cuenta con la que normalmente utilizas todos tus gastos, esto para crear orden. Si ya tienes un capital inicial, si ya tienes algo de dinero ahorrado, puedes abrir una póliza, un depósito a plazo o algún tema, o incluso puedes ya empezar a invertir. Invertir de pronto en la bolsa de valores, que hemos conversado en algún rato. Justamente, o sea, es dependiendo de cuánto capital tengas. Si hay personas que dicen, no tengo nada ahorrado, recién voy a empezar. Bueno, ahora hay herramientas en los bancos como son los ahorros programados, que te debitan desde $10 mensuales de tu cuenta para que empieces a ahorrar, que es una facilidad tremenda para ciertas personas. Entonces, y hay personas que dicen, no, sabes que yo no puedo, no me gustan los bancos, no sé, hay métodos más caseros que funcionan. ¿El famoso colchón? Sí, yo conozco mucha gente que se maneja así. Las cajas fuertes. Y tú dices, bueno, a lo mejor que arcaico, pero funciona. Pero funciona. Funciona, sí. y es lo que a ti te funciona. Si a ti te funciona ese método, pues ahí está. ¿Sabes qué? A mí me alarma muchísimo también el tema de que muchas personas saben cuánto ganan, pero no saben cuánto gastan. Uh-huh.
porque no llevan un control y un registro de sus gastos. Correcto. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, esto todo empieza por lo que conversamos antes, ¿no? La falta de cultura financiera. O sea, un adulto, yo creo, una persona creo que debería llegar a su vida adulta integrado el concepto de presupuesto mensual. O sea, tú deberías tener un presupuesto hecho del mes a mes con cuánto te ingresa de dinero y cuánto vas a destinar a cada uno de tus diferentes gastos y ahorros. Cuando tú tienes esas cifras claras, es mucho más fácil saber, ok, tanto de mi dinero se me fue al pago de deudas, tanto se me fue a los gastos básicos, tanto se me fue a ahorro. Porque eso es lo que hace un presupuesto, ¿no? Es decirte a dónde se está yendo tu dinero, en lugar de que, como tú dices, llegues a fin de mes y no sabes a dónde se fue. Claro, porque de pronto el único indicador es el saldo en la cuenta. Así es. Pero no hay, digamos, una hojita de Excel o una aplicación en el celular que te muestre indicadores, que te muestre tablas. Y no tiene que ser nada muy complicado, o sea, basta de pronto con una tabla de Excel sencilla, que tú sepas, bueno, eso es lo que yo voy a destinar a tales pagos, a tales deudas, a tales obligaciones, y eso es lo que a mí me ingresa. Pero tú ya tienes un orden y sabes a dónde se está yendo. Porque también, y a veces cuando tú haces recién ese ejercicio, porque hay muchas personas que lo evitan por miedo, ¿no? Hay ese temor de, no, yo no quiero revisar mis finanzas porque qué miedo, a estar terrible, a ser un desastre. Tensión. Sí, genera mucha tensión. Pero ya al final cuando hacen el ejercicio se dan cuenta que no es tan malo como piensan y que en realidad la situación no es tan grave. Entonces, cuando tú haces este ejercicio de ver dónde se está yendo tu dinero, te das cuenta que muchas veces se te van en los famosos gastos hormiga. ¿Cuáles son esos gastos hormiga? Los gastos hormiga son los del día a día, el café, el taxi, el sanduchito que te compraste, la botella de agua, que tú dices, bueno, ¿qué me voy a gastar? Son 30 centavos, son 50 centavos, $1 a lo mucho. Pero cuando vas sumando, claro, se convierten en cifras que no te imaginas y tú dices, no puedo creer que todo mi sueldo se me está yendo en café o en comida afuera. O en piqueos. En piqueos. En bebidas. Así es. Claro, o sea, de pronto, si uno lleva la cuenta de esos gastos, voy a tirar un número, de pronto gastaste $600 anuales fácilmente en este tipo de cositas. Y son $600 que podrías destinar a ahorrar para un viaje, para comprarte lo que quieres, para empezar un negocio, para invertir en una póliza. Para invertir en una póliza, exacto, para muchas cosas. Entonces, ahí lo mejor es, cuando ya tú te armas un presupuesto, tú ya destinas un rubro para esos gastos. Dices, pues no, yo no me voy a gastar más de... Si te estás gastando ahorita 600, por ejemplo, dices, no, yo más de 300 no me voy a gastar. Y bueno, ahí también entra el compromiso y la disciplina para cumplir ese plan que te ponen. Pero lo importante es llevar este seguimiento. De cuánto estamos gastando, de en qué estamos gastando. Porque de lo contrario, estamos operando con cifras aleatorias y la idea es tener la casa muerta, ¿no? Y como son gastos de poco a poco, no lo sientes. Claro. Porque dices, no creo, si me gasté $2 ayer, que voy a estar? Pero no, se va sumando, se hace un número. Y peor con el uso de las tarjetas de crédito. Cuando empezamos a utilizar la tarjeta para consumos como comida, como ropa, como cine, no sientes, ese es el famoso dolor que no tienes, la falta de dolor que es con la tarjeta de crédito, que no es lo mismo que pagar con efectivo, y tú dices, sigo usando, y al final te toca pagar todo en tarjeta de crédito y se te fue el dinero, no te diste cuenta. O sea, básicamente empiezas a trabajar para los bancos. Así es. O sea, ya no trabajas para ti mismo, sino que trabajas para los bancos. Estás trabajando para una tarjeta. ¿Cómo generamos esa transición de trabajar para los bancos para empezar a trabajar para ti mismo? O sea, yo creo que el paso número 1 es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de la situación, empezar a educarte. Por ejemplo, ahora hay muchos talleres, hay muchos cursos para aprender a elaborar presupuestos, para tomar conciencia de las finanzas personales, libros que puedes leer. Canales de YouTube incluso. Canales de YouTube, así. Exacto, o sea, hay muchos recursos. Es cuestión de que, aunque no parezca, el tema es bastante psicológico, todo empieza por la mente. El momento que tú decides es que yo quiero empezar a tomar control de mis finanzas, empezar a tomar control de mi dinero, va cambiando también tu mentalidad. Entonces ya no te da temor leer, informarte, aprender, hacer un presupuesto y vas mejorando también tu situación financiera. Pero si estás en ese espacio de resistencia, va a ser muy difícil salir de ahí. O sea, hay que romper esa resistencia, esa tensión previa de mirar en nuestros números. Así es, porque al final las finanzas no es algo malo, el dinero no es algo malo, hay que romper con eso. Las deudas tampoco son malas, simplemente son como desafíos, son cosas que tienes que cumplir y ya esta es una obligación que tienes y que tienes que cumplirla y ya está. O sea, es como cómo va cambiando tu perspectiva con respecto a eso. Y no tenerle miedo a tu presupuesto, no tenerle miedo a tus finanzas, sino más bien ver al dinero como lo que es, una herramienta.
una herramienta que tú, si te organizas y te administras, la puedes utilizar a tu favor para lograr las cosas que tú quieres. Claro, alguna vez cuando era adolescente, yo leí este famoso libro de Robert Kiyosaki, que hablaba de la importancia de acumular activos, que básicamente el sistema educativo nos enseña para ganar un salario y gastar, pero que básicamente la clave para la generación de riqueza es la acumulación de activos. Y bueno, hoy en nuestro tiempo pues hablamos de bienes raíces, hablamos de instrumentos financieros como bonos, como acciones, de ingresos pasivos. Así es. Entonces, la idea más básicamente sería, corrígeme si me equivoco, empezar a limpiar nuestras deudas, empezar a acumular capital, empezar a ahorrar y con ahorro empezar a invertir. Correcto. O sea, la clave de la libertad financiera es lograr tener este tipo de activos, como tú mencionas, que trabajen para ti. Y son los famosos ingresos pasivos. Los ingresos pasivos. Exacto. O sea, porque nosotros tenemos, la mayoría de las personas tenemos nuestros ingresos activos, por así decirlo, que son tú vas a trabajar, te pagan por las horas trabajadas y así ya es. está. Cobras un sueldo. Cobras un sueldo. O cobras por tus servicios. Así es, pero es, como dice también Kiyosaki, es muy difícil llegar a la libertad financiera o hacerse rico solamente de eso. Así es. La idea es ya comenzar a generar ingresos pasivos que trabajen para ti cuando tú estás haciendo otras O cosas. sea, convertir el flujo de caja en activos. Entonces, por ejemplo, eso lo logras cuando inviertes en bienes raíces, inviertes en bolsa. Bueno, ahorita hay muchísimas maneras. La tendencia digital también ahorita ha abierto muchísimas puertas en lo que es marketing digital para generar ese tipo de ingresos. Entonces, hay muchas maneras. Pero yo creo que el paso número 1 es organización. O sea, como tú dices, primero hay que ver cómo está tu situación ahorita y, por ejemplo, si estás sobreendeudado, comenzar a tomar acción en eso. Ver cómo está tu situación crediticia en este momento, cómo estás con las tarjetas de crédito. Si hay personas que tienen 3 tarjetas de crédito, 4 tarjetas de crédito con unas deudas increíbles. Entonces primero hay que tomar acción en eso. Entonces organizarte, decir, bueno, sabes que no voy a salir nunca si sigo pagando el mínimo, voy a ir al banco y voy a decirle, sabes que ayúdame con un refinanciamiento, que si lo hacen, te pueden dar hasta unos 24 meses, pero tú te haces que es una cuota fija en la que ya sales en un tiempo. Te congelan la deuda. Y te la refinancian. Te la refinancian. Entonces ya se convierte, en vez de pagar el mínimo, que estás pagando un valor bajísimo mensual y nunca va a acabar la deuda, tú ya la estableces para un plazo determinado, con una tasa determinada. Entonces tú ya sabes, ok, listo, en 12 meses o en 24 yo ya salgo de esta deuda y ya estoy libre de esto. Tiene una fecha fin. Claro, pues, como hemos dicho, te condenas a pagar el mínimo y eso es una bola de nieve de la que pasan años de la que nunca no, sales. No sales, no sales. Si te obligas a ti mismo a pagar el mínimo, no sales nunca de esa deuda. Ahí lo recomendable es siempre pagar más del mínimo, o no, lo recomendable es pagar la deuda total. Okay. Esa es la conducta, o sea, para manejar una tarjeta de crédito, esa debería ser la conducta apropiada. Tú consumes algo y dentro del mismo mes lo cancelas, lo pagas. Eso es decir, consumo corriente se paga con efectivo. Se paga efectivo la totalidad, así es. O mejor dicho, a la fecha de corte. A la fecha de corte. O por ejemplo, si ya te vas a comprar algo de un mayor valor, diferirlo en todo caso. Lo difieres y tú ya sabes que son 6, 12 meses para que tienes para pagarlo y punto. Aunque siempre va a ser mucho mejor opción primero ahorrar para luego comprarlo. Claro. Eso siempre va a ser la opción número 1. Este concepto que a muchos amigos que han estado en este panel y a mí nos encanta, que hablamos un poco de sacrificar el consumo presente por el consumo futuro. Así es. Primero ahorrar y con los ahorros pues destinar a lo que nosotros deseamos. Puede ser invertir, sería una situación ideal, pero también de pronto si quieres comprarte un televisor nuevo, un electrodoméstico nuevo, primero ahorras y con ese ahorro presente ahí recién lo consumes en el futuro, lo compras en el futuro. Exacto. De alguna forma es una estrategia para no depender de las deudas, no depender de las tarjetas. Claro, porque igual si tú adquieres una deuda estás comprometiendo tus ingresos futuros, ingresos que no has ganado todavía. Ingresos que no has ganado. Es un riesgo también, porque el día de mañana puede pasar cualquier cosa que pasa y te quedas sin ingreso y tienes una deuda con la que no sabes cómo responder. El riesgo es la tasa de interés que nos cobran los bancos. Así es. Que muchas veces, y es común escuchar estas quejas de que el banco cobra muy caro, pero es que tenemos que entender que el banco lo que está es cobrando un riesgo por las compras que nosotros estamos haciendo, por los consumos que hacemos. Eso es un negocio. Es el negocio de ellos. O sea, por eso yo digo, tampoco las tarjetas de crédito voy a decir que son malas, ni que la institución financiera es mala y nos roba, porque no es el trabajo de ellos. Es el trabajo de ellos, es un negocio.
más bien es obligación de nosotros como consumidores estar informados, conocer y saber qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las ventajas y desventajas para utilizarlas a nuestro favor. O sea, la clave es estar siempre informado. La clave es tener mucho conocimiento acerca de estas herramientas, de estos instrumentos. Que trabajen para ti, Que no trabajen para trabajar ti. tú para ellas. De acuerdo, porque si no, no salimos nunca. Exacto. Francesca, hemos mencionado ya algunas estrategias, has mencionado algunos consejos, pero ¿qué otras ideas podrías aportar para que la gente pues, pueda mejorar su situación financiera? Bueno, yo siempre estoy de acuerdo con que hay que estar siempre informado, siempre aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Siempre hay un nuevo libro que leer, hay algún nuevo video que ver. Bueno, yo también te comento que doy este tipo de talleres de finanzas personales para ayudar a las personas a organizar sus finanzas, ayudarlos a armar un presupuesto. Les doy incluso la plantilla de cómo deben organizarse, cómo deben armarlo. ¿A través de qué red social te pueden encontrar? ¿Qué cuenta? Tengo una cuenta que se llama Talleres y Capacitaciones _S. Okay. Ahí vamos comentando los nuevos talleres que se van abriendo. Incluso ahorita estoy con una alianza con unas personas que están más metidas a lo que es psicología y terapia familiar, y estamos haciendo un seminario que se va a llamar que se llama Mujeres con Poder, la ruta financiera y emocional. Entonces genial. va a ser más enfocadas al tema femenino para ayudarlas a empoderarse de sus finanzas, lograr la independencia financiera, y ya te digo, o sea, va a ser un tema muy integral porque se va a ver el tema emocional y el tema ya más financiero. Es que a la larga el dinero es una cuestión emocional. Totalmente. Es una cuestión emocional, responde a unos estímulos emocionales, a una mentalidad, a una programación. Así es. Si tú estás como decimos hace un rato, si tú estás con esa resistencia al dinero, de que no hay dinero, de que no tengo, de que no puedo, es muy difícil salir de ese círculo. Es cuestión de hacer ese cambio de mentalidad de yo puedo, yo voy a conseguir dinero, lo estoy haciendo, y vas viendo cómo las cosas van fluyendo. Es cuestión de perder el miedo. Claro, este libro de Kiyosaki, al que nos hemos referido en esta conversación, habla muchísimo de eso, de que el dinero es una cuestión mental, de que el dinero son emociones, y es generar emociones que trabajen para nosotros. Exacto. Emociones que nos hagan responsables de nuestros actos, responsables de nuestro destino, y no víctimas de las circunstancias. Así es. Que es muchas veces lo que pasa. Lo que nos sucede, si estamos más concentrados del estrés, del problema, de que no tengo, que la deuda, que me falta, es más bien, y eso nos quita tiempo, nos estresa y tal vez nos nubla de ver nuevas opciones de generar ingresos. Porque nos pensamos que no podemos, que ya estamos hasta el tope, que estamos en lo máximo de estrés. Yo te diré algo más, yo te diría que incluso nos enferma. Así es. Nos enferma, o sea, el estrés enferma, definitivamente. Nos enferma psicológicamente, nos enferma físicamente, atenta con nuestra salud, con nuestra calidad de vida. Entonces, sí, definitivamente tenemos que generar una transformación personal para que el dinero pueda ser visto de una manera distinta. Así es. Sí, justamente como por eso es que estamos haciendo este seminario de aquí, y nos gustó especializarnos en el tema de la mujer, ¿no? Que por temas de pronto culturales, la mujer tal vez está un poco más apartada del ámbito financiero. Entonces, me parece súper interesante ese enfoque. ¿Por qué crees que la mujer está apartada del ámbito financiero? Y esto, muy cortito, que ya casi he terminado. Bueno, creo que es un tema ya cultural, ¿no? Siempre ha sido de pronto la figura patriarcal la que estaba encargada del tema de las finanzas del hogar, de llevar las cuentas, del que sea el trabajo. Okay. Y ahorita estamos viviendo una época de cambio. Sí, que la mujer se está empoderando, está entrando a esta plataforma empresarial, financiera. Entonces, todavía hay camino por recorrer. Adelante. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la educación financiera es fundamental para dejar atrás la esclavitud de las deudas y obsequiarse a uno mismo la posibilidad de crear riqueza. Se trata de un conjunto de herramientas, habilidades y conocimientos que facilitan la toma de decisiones económicas de manera racional. En otras palabras, un país de ciudadanos con mayor educación financiera es capaz de tomar mejores decisiones de inversión, usar razonablemente el crédito, contar con menores niveles de endeudamiento, acceder a un mayor nivel de vida y, desde luego, vivir con una mejor jubilación. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en el Nacional de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este panel, se despide de ustedes Gustavo Zurieta. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.